aplauso sea más fuerte para Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor, amén. Hermosa cada alabanza, hermosa cada especial que se ha ofrendado para el Señor esta mañana. Señor, gracias. Y sabemos que el Señor no se queda con nada, hermanos. El Señor trae la respuesta de la manera que nosotros menos nos lo esperamos. Amén. Pasamos a la bendita palabra, hermanos. Estará siendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, desde el 1. Y nos ponemos de pie para honrar la palabra del Señor. Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor Jesucristo dice así, en el nombre del Señor, dice San Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Aquí viene un sentimiento, hermanos, un sentimiento humano. En el versículo 5 le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo en el versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, gloria a Dios por eso. Sigue: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hasta ahí, hermanos. Bondadoso y buen Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, porque por tu gracia y por tu misericordia nos has permitido estar en este lugar. Te doy gracias también, Señor, porque por la vida de mis hermanos que están en este lugar, Señor. Sabemos que ha sido tu Espíritu Santo el que nos ha traído. Te damos gracias por poder estar aquí, Padre, y te pedimos que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, tu mano milagrosa, tocando esos pulmones, Señor, que están siendo atacados, Padre. Que sea tu Espíritu Santo el que restaure esos cuerpos en los hospitales, Señor. Sabemos que hay mucha necesidad de ti, Padre, hay mucha necesidad de conocer de tu palabra, Señor. Y ha habido una ceguera espiritual en todo el mundo, Padre, pero sabemos que estaremos aquí hasta el final, Señor, hasta la hora de tu venida, como dice tu palabra, Señor, prevaleciendo hasta el final. Te pido también, Señor, que en esta mañana no sea yo el que esté hablando, sino que tu Espíritu Santo sea el que tome el control de esta predicación y que cada palabra que salga de mi boca sea tuya solamente, Padre. Te pido también por los hermanos que no han podido venir, que sea una protección especial sobre sus vidas, Padre, que les libres de todo mal, que les libres de toda enfermedad, Señor, y que esta congregación nunca te apartes de ella, Señor. Nunca. Te pido por la vida de mi hermano Víctor Reyes, nuestro pastor, Señor, que seas tú cuidándolo en todo camino, Señor, que seas cuidando de su familia, Padre, y que en esta mañana, Señor, nosotros nos dispongamos a alabar tu bendito nombre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el santo nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Voy a tomar asiento, hermanos. La verdad es de que a manera de ¿cómo se dice? Es como un chiste. Muchos dijeron, este año va a ser positivo. Y es correcto, ha sido positivo en muchos casos, hermanos. A muchas personas, lamentablemente, esta mañana despertaron en un hospital. O esta mañana ya no despertaron tampoco, pero nosotros por la gracia de Dios es que estamos aquí, podemos decir Ebenezer, porque nos ha ayudado el Señor, amén. Con luchas y pruebas, pero el Señor nos tiene aquí. Cada lucha, cada prueba que estamos pasando es un ejercicio para nuestra fe. Cada lucha, cada prueba que estamos pasando es para ver la gloria de Dios, es para ver el poder de Dios. Nosotros podemos decir es que estamos confiando en nuestras fuerzas,
O pudiéramos decir, es que yo soy un hombre de Dios y a mí no me va a pasar nada. Pero sabemos que para nosotros es imposible, pero para el Señor lo es posible, amén. Es por su gracia, es por su misericordia que estamos en este lugar. Gloria a Dios, amén. Aprovechando la tecnología, si está grabando, pues quisiera mandar un saludo especial a mis hermanos de la iglesia de San Felipe de Jesús. Dios los bendiga. Supimos que estuvieron pasando por pruebas semanas pasadas, pero quiero que sepan que en esta iglesia tienen unos hermanos que han Sí, estado Señor. orando por ellos, Amén, amén. y que sepan que esta iglesia está abierta para cuando gusten venir. Al Amén. hermano, su pastor, el hermano Gerardo Munive, a sus muchachos, el grupo de jóvenes de esa localidad que hemos estado trabajando mano a mano. Dios los Y bendiga. para entrar al tema, hermanos, el capítulo 14, el versículo 6 de Juan dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces les decía, en el versículo 5 viene un pensamiento humano que normalmente o la mayoría de las veces nosotros nos hacemos, hermanos. ¿Por qué no lo hacemos? Por nuestra naturaleza caída, hermanos. Estamos en un mundo caído en el que de todo vamos a dudar. Dice Tomás, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues vamos a saber el camino? Tomás había sido un testigo ocular, presencial de todos los milagros que el Señor estaba haciendo. Él fue testigo de las personas que el Señor Jesucristo resucitó. Él fue testigo de los milagros que dio vista a los ciegos, hizo caminar a los inválidos, le dio el habla a los mudos, pero aún así él dudaba. Podemos ver otro caso en el que mismo Tomás estaba dudando cuando lo ve ya en la forma resucitada al Señor Jesucristo, Amén. en su forma glorificada. Él lo estaba viendo con sus propios ojos, pero aún él estaba dudando. Es ahí donde viene la frase, hasta no ver, no creer. Pero nosotros estamos creyendo en el Señor Jesucristo, no porque lo veamos o no, sino por fe. Como dice una alabanza, no lo puedo ver, pero lo puedo sentir. Sí, Podemos amén. sentir su presencia en este lugar, en esta mañana, amén. Decía una alabanza que cantábamos hace rato, levanta tu voz, el Señor Jesucristo está aquí. Hoy es el momento de pedirle al Señor Lo digo, Jesucristo amén. lo que esté en sus corazones. Están pasando por alguna enfermedad, el Señor está aquí para dar salud. Están pasando por una angustia, el Señor está aquí para pedir consuelo, amén. El Señor Jesucristo está aquí. Pueden sentirlo a un lado Yo de lo usted. siento, hermano. Pueden sentirlo, decía un hermano, es tan real como la persona que está a tu lado. Sí, Y Señor. él meditaba y decía, no, Él es más real que la persona que está a mi lado. ¿Por qué? Porque Él está en mí. Yo puedo sentir la presencia de Dios, no junto a mí, sino desde dentro Dentro. de mí. Amén. Amén. Y quiero que nosotros creamos esto, quiero que nosotros entendamos que eso es verdad, porque el Señor lo prometió antes de irse. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Y yo quiero que su presencia no sea parte de mí. Yo quiero que su presencia no sea parte de este lugar. Gloria a Dios. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, pero podríamos decir, es el camino. ¿Cómo es el camino? ¿El camino a dónde? Hay una historia, hermanos, de un hombre que estaba de viaje en Brasil. En Brasil está la selva más grande del mundo, la Amazonas. Amazon. Entonces, cuando alguien desconocido entra ahí, lo más fácil es que se pierda. Entonces él estaba en esa selva y le advirtieron, si vas a esa selva tú solo y no conoces, lo más seguro es que te vas a perder. Sí. Tú te vas a perder porque no conoces, tú no eres de ese lugar, tú no vas a saber a dónde dirigirte, qué sendas tomar. Entonces este hombre decidió contratar a un nativo de ese lugar y él dijo, no, yo lo voy a contratar por si acaso. Entonces él tomó sus cosas, empezó a caminar y el nativo iba atrás de él. Entonces llegó un punto en el que se quedó parado, no supo hacia dónde caminar, no supo cuál era su camino, no supo hacia dónde dirigirse. Y eso, hermanos, me transporta al día de hoy. Así como ese hombre estaba en la selva perdido y sin lugar a dónde caminar, muchas personas estamos hoy en el mundo así. Sí, sí. Muchas personas estamos en esta tierra de la misma manera que ese hombre.
no sabemos a dónde caminar. Nosotros decimos ser cristianos y la palabra dice que el Señor Jesucristo es el camino. Amén. Pero nosotros no queremos reconocer ese camino. Nosotros queremos hacer nuestro propio camino. El Señor Jesucristo es el camino, pero nosotros queremos caminar conforme nosotros queramos, Así no está como la pasando. palabra dice, Así no como es. la luz en la oscuridad dice, no como la guía dice, sino como que nosotros queremos caminar. Entonces este hombre iba adelante y el guía iba atrás. Él no quería, él en su soberbia, en su orgullo, no quería hacer caso de la persona que conocía el lugar. Entonces dice, él se sentó a meditar y dijo, es verdad que yo necesito un guía, es verdad que yo necesito a alguien que me esté guiando porque ya no sé yo para dónde caminar. Entonces el nativo de ese lugar se paró junto de él y le dijo, ten calma, ten paciencia, yo voy a sacarte de aquí. Yo sé hacia dónde hay que ir, yo sé hacia Correcto. dónde hay que caminar para salir de este lugar. Entonces él se puso a ver, empezó a ver árboles, empezó a ver, él conocía su alrededor. Entonces le dijo, vente, vamos a irnos por aquí. Entonces él se fue haciendo camino, no es que ya hubiera una brecha ya trazada, sino que él se fue abriendo camino porque él ya conocía. Correcto. De esa misma manera, ese guía es el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo es nuestro guía. ¿Por qué? Porque Él ya sabe, hermanos, Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestro pensamiento sin que nosotros antes lo planeemos, hermanos. El Espíritu Santo de Dios sabe cuando nosotros vamos a dar un paso en falso, sabe cuando nosotros nos vamos a equivocar. Correcto. Pero es ahí donde está la gracia de Dios. Es ahí donde la gracia de Dios, la misericordia de Dios se hace manifiesta y toma el control de la situación si nosotros así se lo permitimos. Amén. Entonces, hermanos, nosotros somos como esa persona que está extraviada en la selva. Nosotros estamos extraviados en un mundo lleno de pecado. Nosotros estamos extraviados en un mundo en el que la tentación muchas veces nos va a dominar. Pero nosotros tenemos la seguridad que tenemos un guía. Nosotros tenemos la seguridad que el Señor Jesucristo es el camino al cual nosotros tenemos una meta donde llegar. Amén. Dice que el Señor Jesucristo es la verdad. Entonces, si nosotros sabemos ya dónde está el camino, si nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es el camino y también es la verdad, vamos a buscar cuál es la verdad. Decía un hermano, para entender el Evangelio son las buenas nuevas. Nosotros debemos de comprender cuáles eran las malas noticias. Las buenas noticias es de que hubo un Salvador que vino y murió por nosotros. Las buenas noticias, el Evangelio del Señor Jesucristo dice que el Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se humanó y vino a la tierra para pagar por nuestros pecados, para morir por nosotros. Amén. Amén, amén. Pero nosotros debemos de comprender y de saber cuáles eran las malas noticias. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera venido el Señor Jesucristo? Las malas noticias es que por nuestras propias fuerzas nadie iba a poder ser salvo, hermanos. Por nuestras propias fuerzas nadie iba a estar delante de la presencia de Dios íbamos a estar, pero nadie iba a merecer el reino de Dios. Por cuanto todos pecamos, dice ahí la palabra, por cuanto todos pecamos que estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces era necesario conocer cuáles son las buenas noticias, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Sí, amén. Y esto el apóstol Pablo se los explica de una manera tan hermosa a los Gálatas. Voy a leer Gálatas, hermanos, en el capítulo 1, en la presentación del apóstol Pablo a esa iglesia. Dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Esta es la diferencia, hermanos. ¿Alguien se recuerda cómo habían escogido al sucesor de Judas en Hechos? Los demás apóstoles, dice que echaron a las suertes, hermanos, quedando por resultado Matías. Pero esto nos lo explica o nos lo da a entender mejor Gamaliel en una ocasión, cuando estaban haciendo ¿cómo se podría decir? Estaban planeando estar en contra de Juan y de Pedro, de los apóstoles. Sí, Señor. Y Gamaliel les dice de una manera tan sabia, dice: dejen ese movimiento,
Si es de Dios, ese movimiento va a florecer, no importa lo que ustedes hagan. Sí. Pero si ese movimiento no es de Dios, aunque ustedes no hagan nada, ese movimiento va a desaparecer. Entonces, el apóstol Pablo aquí les decía a los Gálatas que él había sido instituido no por los hombres ni para los hombres, sino por el mismo Señor Jesucristo. Dice el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Sí, amén. Él está diciéndole a los Gálatas, hermanos, que él no, pues sí, prácticamente él no es cualquier persona. Él ha sido escogido por el mismo Señor Jesucristo para llevar el evangelio a los gentiles, a los incircuncisos, hermanos. El evangelio está a nuestro alcance gracias a que el Señor Jesucristo puso en la mente del apóstol Pablo compartir el evangelio, hermanos. Pero lo que me asombra a mí, hermanos, es de que no es quién es la persona, sino quién está en la persona. Amén. Amén, hermano. Si vemos el testimonio del apóstol Pablo, él era un judío que era un erudito en la ley, hermanos. Él conocía la ley de una manera tan especial que él estaba en contra de de que se le llevara el evangelio a los gentiles. Él estaba en contra aún de los seguidores de Cristo. Él era un perseguidor de la iglesia primitiva, amén. Sí, Señor. Entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo lo transforma de su antigua manera de vivir para ahora ser una nueva criatura en Cristo, amén? Amén, amén. Entonces, hermanos, quiero que comprendamos esto. No es quién es la persona, sino quién está en la persona. No es quién esté predicando, no es quién sea el pastor, no es quién sean los que están en la alabanza, sino quién es el que está en esas personas. Amén. Digo amén, hermano. Es el Señor Jesucristo, es el Espíritu de Dios el que está moviendo esta congregación. Y no nos debemos de vanagloriar ninguno de nosotros de decir, si ya no estoy yo en esa iglesia, el movimiento va a acabar. O si yo me voy de esa iglesia, el movimiento va a perecer. No, hermanos, porque por años se ha visto que este lugar no está sostenido por una mano humana. Nunca. Este lugar no está sostenido por una persona. Este lugar está sostenido por el Espíritu de Dios. Amén. Y si aún yo dijera, yo me voy de este lugar, el Señor Jesucristo va a levantar a otra persona que va a ocupar ese lugar. Entonces, hermanos, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, es que debemos de acercarnos más a Él. Esa misericordia, esa gracia debería ser como un imán para que nosotros busquemos más de su presencia y de conocer y de reconocer que sin Él nosotros no seríamos nada. Amén. Que sin Él nosotros estaríamos, como dice un canto, seríamos como un ciervo que brama por las aguas en el desierto, hermanos. Seríamos como un pájaro que está herido ahí tirado en el suelo. No podríamos hacer nada, absolutamente nada, sin la misericordia de Dios. Amén. Correcto, hermano. Y luego le dice, hermanos, el Señor Jesucristo es la verdad. En el versículo 6 de Gálatas 1 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces es por eso que nosotros debemos de comprender el evangelio de Cristo. Y como dijimos hace rato, el evangelio de Cristo es que Cristo vino y murió por nuestros pecados, para que a través de Él nosotros tuviéramos una puerta de regreso delante de la presencia del Padre. Amén. Cristo es nuestro puente entre la humanidad y el Padre. Cristo es esa entrada, Cristo es el camino para volver de regreso con el Señor a la ciudad celestial. Amén. Entonces, hermanos, para poder conocer ese camino debemos buscar la verdad. Debemos de conocer cuál es la verdad. Y la verdad la vamos a conocer meditando y leyendo las Escrituras, como se le dijo a Josué, medita en este libro de día y de noche. Cómete la ley. Y no que se la comiera físicamente, sino que meditara de día y de noche.
Amén. en la luz y en la oscuridad, en las buenas y en las malas. Porque todos hemos pasado por aflicciones, hermanos. Todos hemos pasado por algún momento que digamos o que clamamos enormemente a Dios. Y es ahí donde dice, meditemos en este libro de día y de noche, cuando nos vaya bien y cuando nos vaya mal, hermanos. Cuando nos vaya bien, para agradecer a Dios que no es por nosotros, sino porque así le ha placido a Él que sucedan las cosas. Y cuando nos vaya mal, hermanos, no es porque Dios nos esté castigando, no es porque Dios nos esté dando una llamada de atención, sino es para que quiere que nosotros conozcamos su poder, hermanos. Amén. Que nosotros aprendamos a depender más de Él. Amén. Que nosotros aprendamos a decir, Señor, yo te necesito. Amén. Señor, yo sin ti no soy nada. Y clamar a su nombre, y clamar a Dios, y pedirle en oración, y pedirle al Señor que nos dé fuerzas para seguir adelante. Reconocer que sin Dios nosotros no somos nada. Sí, Señor. Reconocer que necesitamos a un Dios vivo, necesitamos a un Dios poderoso, que Él puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Amén. Dice en el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El Señor está condenando eso, hermanos. El Señor, a través del apóstol Pablo, está condenando a todo aquel que perturbe el evangelio de Cristo. ¿Por qué se lo decía a estos, a los Gálatas? Porque entre la misma iglesia de Galacia había judíos que estaban perturbando el evangelio que ya se les había dado a través de Pablo. Les decía, el apóstol Pablo va y les presenta el evangelio de Cristo. Sí, Señor. Pero los judíos que estaban en la iglesia les decían, está bien lo que les dijo Pablo, Cristo vino y murió para el perdón de los pecados, pero es necesario que añadas esto, es necesario que añadas esto otro. Estaban poniendo más cosas adicionales a lo que Cristo había dejado, hermanos. Dice en el 3:1, el apóstol los vuelve a reprender de manera fuerte. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Y quién era la verdad? Jesucristo es la verdad, hermanos. Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Palabras fuertes, hermano. Amén, hermano. Dice, ¿por quién recibiste el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír por fe? Hermanos, nosotros hemos sido testigos de una inmensidad de milagros en este lugar. Mucho. Y al menos el Señor Jesucristo ha obrado de una manera tan hermosa en mi vida, en la vida de mi familia, y yo no he hecho cosa para merecer esto, hermanos. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nosotros como hombres no hemos hecho cosas para merecer el Espíritu de Dios. Nosotros como carne no hemos hecho ninguna cosa para merecer la gracia de Dios, los milagros de Dios, las maravillas de Dios. Pero por el oír por fe es que el Señor ha sido misericordioso y ha traído esos milagros a este lugar. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Dice, amén, hermano. habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Dice, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y todo esto, hermanos, el oír por fe, el tener fe, es lo que nos va encaminando a la verdad. Correcto. A lo que es la verdad del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo es el camino, porque nos lleva hacia el Padre. El Señor Jesucristo es la verdad, porque en Él no hay mentira, hermanos. En Él nos habla de una manera tan precisa para comprender su verdad, amén. Y de reconocer que Él es el Hijo de Dios, reconocer que Él es el Salvador. Dice un hermano, dice,
solamente un Salvador como el Señor Jesucristo es necesario para que un pecador como yo tenga la salvación. Fuera del Señor Jesucristo no hay nadie más que me pueda dar salvación, hermanos. Un pecador tan grande como yo necesita un Salvador tan grande como el Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice en el 4, hermanos, el apóstol Pablo hablándoles fuerte a los Gálatas. Me voy a brincar del 4 al 19, versículo 19. Bueno, desde el 18 dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Híjoles, el apóstol Pablo era amoroso, pero también era muy regañón. Dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando yo estoy presente con nosotros. Y si es necesario ese carácter de celo, no solamente cuando estoy yo, sino cuando estén ustedes sin su pastor. No solamente cuando no esté yo con ustedes, deben demostrar ese celo por la palabra. Deben demostrar ese amor por la palabra, esté o no esté yo. Y les dice en el 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Correcto. Él está hablándoles de una manera ya un poco más disciplinaria, hermanos. Dice que él está sufriendo tanto por el comportamiento de esta iglesia, que está sufriendo dolores de parto, hermanos. Dice: yo sufro dolores de parto hasta que Cristo se vea formado en vosotros. Yo voy, es como el pastor, hermanos. El pastor sufre cuando no nos sometemos a la palabra. Correcto, hermano. El pastor sufre cuando no obedecemos a la palabra. El pastor sufre por nosotros, hermanos, dolores de parto cuando estamos siendo rebeldes. Y dice que aquí él está sufriendo eso hasta que en la congregación se vea, que cada uno de nosotros vea reflejado el parecer de Cristo en cada uno de nosotros. Queremos, hermanos. Y si hasta que Cristo se ha formado en vosotros, él va a seguir sufriendo, hermanos. Y es como todo padre, hermanos. Yo en mi humanidad, yo sufro cuando mis hijas sufren. Correcto. Yo sufro cuando a mis hijas les pasa algo. Y en lo espiritual es igual. El pastor sufre cuando nosotros no nos queremos alinear a la palabra. El pastor sufre cuando somos rebeldes o que no queremos hacer Correcto, caso. hermano. Si el pastor sufre, ¿se imaginan el Señor Jesucristo? También, hermano. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Seguimos leyendo, hermanos. En el 20 dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Él mismo dice que él quisiera estar con la congregación y cambiar un poco el tono, hermanos. Y que no lo tomen como que está enojado, sino como que está dolido por su actitud. No está enojado, no está molesto, sino que él sufre. Él está dolido, él está triste, porque cómo se les ha presentado el Evangelio de Cristo y lo han corrompido. Él está triste porque conociendo la verdad la han desechado, hermanos. Conociendo a Cristo lo han desechado. Entonces, hermanos, seguimos con Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dice que Cristo es la vida. En una ocasión, hermanos, escuché que decían, y lo voy a repetir para que quede claro, hermanos, y lo voy a repetir para que comprendamos el contexto de lo que dice San Juan 14:6. En una ocasión dijo un hermano: es verdad que en este lugar no ha habido muerte física, pero ha habido muerte espiritual. Correcto. Pero me quedé pensando en eso, hermanos, y dije, eso no es verdad. Porque si nosotros decimos estar en Cristo, hermanos, no cuadra, porque Cristo es la vida. Entonces lo que está en Cristo no está muerto, hermanos. Lo que está en Cristo tiene vida, y vida en abundancia, hermanos. Tiene vida para vida eterna, amén. Entonces, no es que haya una muerte espiritual, no es que haya una muerte espiritual en este lugar, para ser más específicos,
lo que había es que había un desánimo, hermanos. Pero ¿por qué había desánimo? Porque no alcanzábamos a comprender lo que fue el sacrificio del Señor Jesucristo. No alcanzábamos a comprender que Cristo vino y entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida en Él. Entonces, hermanos, si nosotros decimos estar en Cristo, no estamos muertos. Porque aunque viniera la muerte física, nosotros teníamos vida espiritual. Nosotros tendríamos la esperanza de tener la vida eterna juntamente con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y con esto les digo, hermanos, que aunque estemos pasando por muchas pruebas, aunque estemos en un mundo donde se vea que cada vez más está más lleno de maldad, nosotros sabemos que tenemos a dónde ir. El apóstol Pedro lo reconoció y dijo: ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Nosotros podemos escuchar la voz de muchas maneras. Podemos ver que Dios está hablando de muchas maneras, hermanos. Y cada una de las cosas que están sucediendo nos está hablando que la venida del Señor está cada vez más cerca, hermanos. Entonces nosotros debemos de comprender que Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Amén. Y esto nos lleva a cumplir lo que dice Mateo 6:33. Dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Yo puedo ver, hermanos, en el mundo, les digo, cómo Dios habla de muchas maneras. En días pasados, hermanos, hubo se podría decir como una catástrofe natural. Hubo una erupción en un lugar que la gente menos se imaginaba, hermanos. No sé si ustedes vieron la noticia o escucharon la noticia, pero lo que les puedo decir, hermanos, es que donde menos se lo imagina, Dios está obrando. Sí, de la Señor. manera que menos nos lo imaginamos, Dios está obrando. Toda la gente, hermanos, todos los científicos, todos los geólogos, todos los que estudian los volcanes, nunca estaban viendo ese lugar, hermanos. Era un lugar alejadísimo de la civilización. Ellos tenían sus ojos puestos, no sé, por ejemplo, en el de Yellowstone, en el Cinturón de Fuego de México, en cualquier otro, hermanos, más peligroso, menos en ese. Pero con eso nos damos cuenta que no es lo que el hombre está haciendo, sino lo que Dios está haciendo para llamar nuestra atención, Sí, lo que Señor. Dios está haciendo para volvernos nuevamente a su seno, hermanos, a su regazo, y que nos haga decir, o nos haga a nosotros sentir que volvamos a nuestro primer amor. Porque la verdad es que nada está escrito, hermanos, en este lugar. Puede ser en una u otra manera, pero lo que sí sé es que con todo esto, hermanos, se está cumpliendo lo que el Señor Jesucristo ya había hablado en Mateo 24 y 25. Amén. Entonces, con todo eso nosotros debemos de estar velando más y Gloria a más. Dios. Nosotros debemos de estar siempre más atentos o más de estar acercándonos más a Dios, de estar meditando más en su palabra. Amén. Porque la verdad es de que el tiempo se está acercando cada día más. En una ocasión estábamos leyendo o hablando acerca del tema de qué pasaría si Cristo viniera hoy. Si Cristo viniera hoy, ¿cómo nos encontraría, hermanos? Si hoy fuera la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿cómo nos encontraría? ¿Nos iríamos nosotros con Él? ¿Nos encontraría nosotros con faltas con nuestros hermanos? Entonces todo esto es para meditar, hermanos. Todo esto que está pasando es para meditar. Sí, amén. Es de decir: Señor, yo sé que te he fallado. Señor, yo sé que le he fallado a mi hermano, a mi hermana. Yo quiero estar a cuentas con él. Yo quiero estar a cuentas contigo también, Padre. Sí, Señor. Y que si hoy fuera tu segunda venida, yo me pueda ir contigo. Amén, hermano. Entonces, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros sabemos en dónde hemos dejado al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros sabemos en qué hemos fallado. Tan solamente reconocer y regresarnos, hermanos, y volver a nuestro primer amor. Volver a nuestro primer amor y decirle: Señor, sin ti nosotros no somos nada. Amén. Correcto, hermano. Entonces, hermanos, el tema de esta mañana fue conociendo a Jesucristo, conociendo que Él es nuestro camino, Él es la verdad y en Él hay vida y vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, nada más para terminar, dice que esa es una historia, hermanos, que había un hombre que era niño, iba a la escuela, y que en la escuela en la que él estaba había dos jóvenes ya mayores en su mismo
salón. Eran jóvenes que se iban rezagando de grados y se iban quedando en el mismo, y eran más grandes que los que estaban en ese salón. Entonces dice que uno era como bravucón, era de los que se aprovechan de los niños y les quitan el dinero, les hacen travesuras, y el otro era muy tranquilo, el otro era muy pacifista, muy tranquilo, no se metía con nadie. Entonces este bravucón en una ocasión lo vio que él traía dinero, este niño traía dinero, y lo empezó a acosar. Le dijo: ¿sabes qué? De hoy en adelante tú vas a darme todo el dinero que te den. Le dice que le daban 2 pesos, un peso era para él y el otro era para el bravucón, y aparte le quitaba su lonche. Entonces dice que este niño, hermanos, sintió como que ya no tenía sentido el ir a la escuela porque ya no estaba a gusto. Antes él iba a la escuela contento, se levantaba temprano y se iba contento a la escuela. Entonces, hermanos, el enemigo es lo que hace en nuestras vidas. Cuando el enemigo nos ataca, cuando el enemigo nos señala y dice: tú no eres digno de estar delante de Dios. Cuando el enemigo nos señala y dice: tú has hecho esto otro. A nosotros nos pasa como ese niño, nos quita las ilusiones a veces hasta de vivir, hermanos. Cuando nosotros caemos en un vicio, cuando nosotros caemos en el alcoholismo, en la drogadicción, el enemigo es el primero que va a estar ahí señalándonos y diciéndonos: tú no eres digno de estar en la iglesia. Sí, señor. ¿Tú a qué vas a la iglesia? Mira cómo andas. Y dice que en ese momento a nosotros también se nos quita la ilusión, a la vez hasta de vivir. Entonces esto pasó con ese niño, hermanos. Y dice que él veía que ya hasta lo estaba esperando el bravucón afuera de su casa para quitarle el dinero, y que este niño vio en una ocasión que el joven más tímido, más pacífico, pues se hizo justicia con el que era bravucón, porque le quiso hacer lo mismo y no se dejó y lo puso en su lugar. Entonces el niño dijo: no, pues ya de aquí me agarro, y fue y le pidió apoyo al otro joven que era más pacifista. Le dijo: ¿sabes qué? En vez de darle el peso al que me quita mi lonche, pues te lo doy a ti. Tú me cuidas de él y pues mejor te doy el peso a ti, y así, un peso tú, un peso yo, y me quedo con el lonche. Entonces dice que el otro joven le contestó, dijo: sí, yo te voy a cuidar. Dice: pero es que él me sigue desde mi casa. Y dice: vamos a hacer esto, cuando tú salgas de tu casa, yo ya voy a estar ahí en la esquina esperándote. Así cuando llegue el que te quita el dinero, yo voy a llegar y le voy a decir que no te haga nada. Dijo: sí, está bien. Entonces, hermanos, dice que así pasó. El bravucón ya iba a quitarle el dinero, ya iba a quitarle sus pertenencias, y cuando vio que se iba acercando, se acerca este joven y lo detiene, lo confronta antes de llegar con el niño y le dice: espérate, no le hagas nada. Entonces, como ya lo había vencido una vez, el bravucón le tuvo miedo y se fue. Y eso, hermanos, otra vez el Espíritu de Dios haciendo frente al enemigo, hermanos. Correcto, hermano. Otra vez el Señor Jesucristo haciendo frente, cuidándonos del adversario, amén. Entonces, hermanos, nosotros debemos de creérnosla, debemos de tener la fe de que aunque nosotros no lo veamos, podemos sentir su presencia, podemos sentir su protección, no importa por las aflicciones que estemos pasando, no importa los ataques del enemigo que nos esté dando. Nosotros tenemos la confianza y la certeza que el Señor Jesucristo siempre está ahí delante de nosotros, amén. Siempre está ahí delante de nosotros para mostrarnos su poder y su misericordia. Con esto, hermanos, es todo. Dios les bendiga y esperemos que cada una de las palabras de esta predicación sea de edificación. Gracias, y sea de bendición para sus vidas, amén. Bondadoso y buen Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más por darnos la oportunidad de estar en este lugar, Padre. Gracias por la oportunidad de vocear tu palabra, Señor, y de reconocer que sin ti no somos nada, Señor. De reconocer que si nos vamos de este lugar, ¿a dónde iríamos, Padre? Si solamente en tu presencia tenemos vida eterna. Sí, amén. Te damos gracias también, Señor, porque en esta mañana me has permitido aprender más de ti, Señor. Y te pido, Señor, que cada una de estas palabras no sean echadas en saco roto, Padre,
sino que sean de bendición y de edificación en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, sabiendo y reconociendo que seas tú el que nos está hablando, Padre. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que seas tú delante de ellos, Señor, en sus caminos, en sus trabajos, Padre, que a donde quiera que ellos se dirijan, sea tu protección la que vaya delante de ellos. Te lo pido y te lo ruego en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.